Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La economía china creció un 6,3% interanual en el primer semestre de este año, de acuerdo con los datos publicados por la Administración Nacional de Estadísticas de China el día 15 de este mes. ¿Qué señales transmite esta cifra? ¿Sigue gozando de buena salud la economía china? ¿Y qué relevancia reviste esta cifra para la actual ronda de profundización integral de la reforma que está realizando China? Busquemos las respuestas en esta edición de Puntos de Vista. Empezamos con el siguiente vídeo. Con un sólido crecimiento y una estabilidad general, el PIB nacional de China creció un 6,2% en el segundo trimestre de este año y un 6,3% en el primer semestre, mientras que llegó a los 45 billones de yuanes o unos 6,5 billones de dólares. Los datos también indican que la economía china está creciendo a un ritmo estable. Es así que el valor agregado total de las empresas industriales registró un crecimiento marcado por la estabilidad en el mismo periodo, ya que se expandió un 6% interanual. Entre tanto, el crecimiento de la inversión en activos fijos se ubicó en 5,8% en el primer semestre, lo que representa una aceleración con respecto a la cifra de los primeros 5 meses. El mercado laboral también permaneció estable y la tasa de desempleo en áreas urbanas se situó en 5,1%. Un portavoz de la Administración Nacional de Estadísticas de China destacó que la economía del país ha experimentado un desempeño dentro de un rango razonable y que continúa avanzando establemente hacia su objetivo de desarrollo de alta calidad. La economía ha mantenido su ímpetu de progreso con una estabilidad en términos generales. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que existen condiciones económicas serias tanto en el interior como en el exterior, mientras que el crecimiento económico mundial se está ralentizando. Por otra parte, también hay un marcado nivel de desarrollo desequilibrado a nivel nacional. También prevalecen desafíos internos y externos para la economía nacional china, pero los expertos puntualizan que incluso si continúa la presión bajista en el segundo semestre, las sólidas bases económicas aún entrañan señales de optimismo para el desarrollo del país. Creo que habrá una mayor resiliencia traducida en términos de rendimiento económico, que a su vez se reflejará en 3 aspectos: recortes fiscales a gran escala y reducción de tarifas que proporcionarán mayor apoyo a la economía, medidas de ajuste contracíclico que fortalecerán la gestión macroeconómica prudente, y finalmente la continuidad de la reforma y la apertura, que fomenta en alto grado la confianza. Más aún, el consumo, un segmento que desempeña un papel prominente en calidad de motor de crecimiento, contribuyó con más del 60% del PIB en el primer semestre de 2019. Hoy en el estudio me acompaña Liu Xuetong, profesor de carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor Liu, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Señor Liu, en el vídeo hemos revisado las cifras económicas publicadas por la Administración Nacional de Estadísticas de China el día 15 de este mes. Entonces, ¿cómo valora usted el comportamiento de la economía china durante la primera mitad del año? Bien. Desde mi punto de vista, diría yo, la economía china va muy bien, se encuentra en buen camino y sobre todo a través de al menos por 4 aspectos. En primer lugar, la economía medida por Producto Interno Bruto creció una tasa anual de 6,3% durante los primeros 6 meses de este año. Si bien esta cifra es la más baja desde hace unos 10 o 15 años, sin embargo, considerando la coyuntura actual a nivel mundial, esta cifra todavía es la más alta, una de las más altas a nivel mundial. Bueno, en segundo lugar, otros indicadores más importantes de la economía también van por buen camino. Por ejemplo, el tipo de cambio se encuentra en un camino de estabilización, es decir, anda en 6,7 y 6,9 yuanes por cada dólar, y la inflación también bajo de control. Y en tercer lugar, el sector externo también está en buen ritmo de crecimiento. Pues esto, digamos, todo indicaría que la economía china va muy bien y se encuentra una senda todavía crecimiento.
Bueno, el camino, la economía china se encuentra en el buen camino y va muy bien, aunque el 6,3% es la cifra más baja de un semestre durante años. Y el objetivo, hemos visto que el objetivo de crecimiento económico de todo el año ha sido de 6 a 6,5% y el crecimiento de la primera mitad del año ha sido 6,3%. El portavoz de la Administración Nacional de Estadísticas de China indicó que este logro que hemos tenido, 6,3%, es un ritmo de crecimiento bastante estable, nada desdeñable y con una velocidad de alta calidad bastante difícil para conseguir, lo que representa un crecimiento apoyado por sólidos cimientos. Por supuesto, es decir, ese crecimiento no es nada de estimación, es decir, es bueno. Y además, lo más importante de esa cifra, atrás de esa cifra, es la sana crecimiento. Es decir, por ejemplo, podemos decir, entre los tres componentes más importantes de la economía, es decir, consumo, inversión y comercio exterior, el consumo es la parte más estable de esos tres componentes. Y hasta esta fecha, el consumo ya contribuye más bien más del 60% al crecimiento económico. Bueno. Y concretamente ha llegado al 60,1%. Exactamente, 60,1%. Pues, en segundo lugar, como se menciona en la oficina, por la Oficina Estatal de Estadísticas, ese crecimiento también es muy importante de señalar que dentro del sector secundario, las actividades clasificadas como de alta tecnología ha logrado un crecimiento sobresaliente. Es decir, de acuerdo con las cifras, ese sector creció con una tasa de 9%. Ese 9% es mucho más alto que la economía, también es más alto que el sector de transformación, es decir, el sector secundario, es decir, con 5,8%, como vimos. Y otro aspecto importante de mencionar, esa buena calidad de crecimiento, está en que durante los primeros 6 meses del año se ha creado un total de 7,4 millones de puestos, de nuevos puestos de trabajo. Esto nos indicaría que la economía ha crecido bien y además ha creado buen número de empleos nuevos para satisfacer la demanda laboral en el mercado. Entonces, según las cifras, esos 7,4 millones de nuevos puestos de empleo, gracias a ellos se ha mantenido la tasa de desempleo en alrededor de 5%, es la cifra más reciente. Y además, esos 7,4 millones representaba como 65% de la meta fijada previamente. Bueno, y anteriormente usted mencionó sobre la importancia del papel fundamental que juega el consumo para el crecimiento económico de China, para lograr este 6,3%, y teniendo en cuenta que el IPC creció un 2,2% en términos interanuales durante la primera mitad del año. Esta cifra ha sido 4 décimas más frente al crecimiento del primer trimestre. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el aumento de IPC y su relación con este 6,3%? Correcto. 2,2% fue una tasa inflacionaria para los primeros 6 meses de año. Sin embargo, también tenemos que reconocer, en lo que va de año, la tasa inflacionaria viene una tendencia creciente. Es decir, desde febrero pasado, la tasa inflacionaria fue de 1,5%
y posteriormente en marzo llegó hasta 1.7 y después hasta abril es 2.5. En los meses mayo y junio respectivamente llegaba para ubicándose en 2.7%. Es decir, esas son las cifras mensuales. Obviamente, en acumulación de los primeros 6 meses, la cifra llegaba a 2.2%, como mencionaba usted. Bien, esas cifras nos indicaría que a pesar de que la inflación acumulada durante los primeros 6 meses del año se ubicaba a 2.2%, es decir, se encuentra dentro del rango preestablecido por las autoridades monetarias. Sin embargo, esa tendencia creciente también indicaría una preocupación, es decir, si las autoridades monetarias no toma medidas pertinentes para controlar la inflación, controlar el crecimiento de esa inflación, entonces eso podría convertir en un factor de incertidumbre y preocupación para la economía china. Y sobre todo, esto también obstaculizaría el diseño y instrumentación de las políticas monetarias para impulsar crecimiento económico. Bueno, es el primer aspecto. Y segundo aspecto, necesitaríamos analizar los detalles dentro de esa cifra, 2.2%. Es decir, la inflación está componiendo por 8 elementos, 8 componentes. Entre esos 8 componentes, uno de ellos, eso clasificaría los productos alimenticios, tabaco y bebidas. Ahora, durante los primeros 6 meses, o sea, durante junio, ¿cómo va esa cifra? Durante junio, el índice de esos componentes, es decir, alimentos, ha crecido 6.1%. Es decir, una tasa inflacionaria mucho más alta que el nivel general. Esto contribuyó más o menos como 1.7%, puntos porcentuales, perdón. Representaría como 66 o 2/3 de la inflación, es decir, 2.7% en junio. Y también es más importante, dentro de los alimentos hay otros productos específicos, es decir, con mayor detalles. Es decir, por ejemplo, las frutas frescas registraron un crecimiento de 42.5%, o sea, casi 50%, ¿no? También es una alerta y llama la atención. Y otro producto, como sabemos, nosotros consumimos mayor porcentaje es la carne porcina. Ese producto registró una tasa de crecimiento de 21.1%. O sea, si no toma medidas pertinentes, obviamente esos factores pueden convertir un punto de inestabilización, sobre todo considerando las frutas y la carne porcina, aunque no se considera como inflación subyacente, es decir, porque esos productos están sujetos a cambio de estacionalidades, sobre todo, por ejemplo, los productos de frutas están sujetos a cambios climatológicos. Si las condiciones climatológicas no va bien, entonces sí afecta a la producción. Y la producción de carne porcina, obviamente, como sabemos, está afectado por el virus contagioso de origen africano y afectó su producción. Entonces, por eso, momentáneamente o estacionalmente, esos dos productos se encuentran en una senda creciente. Bueno, usted mencionó sobre algunas cifras de precios de los productos estrechamente relacionados con la vida cotidiana del pueblo, y hemos visto algunas cifras bastante altas que reflejan una inflación. Entonces, a su parecer, en la segunda mitad del año, ¿cómo va la tendencia de estas cifras sobre la inflación? ¿Cómo se frenar o mejorar o bajar
este ritmo. Correcto. Es decir, como mencioné hace rato, esos productos agrícolas, por ejemplo, frutas y carne porcina, se encuentra altamente relacionada con la estacionalidad. Y aunque no forma parte subyacente, es decir, subyacente de inflación, sí está relacionada directamente con la vida cotidiana de toda la población. Entonces, las autoridades monetarias, desde mi punto de vista, yo creo que va, en primer lugar, tomar medidas tanto de la tasa de interés como tasa de referencia para controlar la inflación. Y en segundo lugar, los sectores productivos también deberían tomar medidas pertinentes para impulsar la mayor producción y mayor volúmenes. Y para el segundo año, pienso que va a haber una tendencia a la baja, ¿sí? De esa manera, para converger la inflación hacia su meta preestablecida. Bueno, por el momento hemos visto que muchos países no han publicado su cifra de crecimiento económico para la primera mitad del año. Sin embargo, la ralentización del crecimiento de la economía mundial ha sido la tendencia general, podemos decir. Entonces, este 6,3% de crecimiento de la economía china creo que seguramente se encuentra en las primeras filas a nivel mundial. Analizando el crecimiento de la economía china desde la óptica global, ¿a qué se debe este comportamiento destacado de la economía china y en qué consisten el potencial y la ventaja de China? Correcto. Como comentábamos anteriormente, ¿no? Si la tasa de crecimiento del primer semestre fue 6,3%, es decir, la más baja durante últimos 10 o 15 años, quizá, no tengo la cifra exacta. Sin embargo, a nivel mundial, digamos, esa cifra todavía encuentra una de las más altas, sobre todo considerando un entorno internacional de desaceleración económica y también por los obstáculos en el comercio internacional. Y además hay que tomar en cuenta el volumen total de la economía china. Por supuesto. Es decir, anteriormente la economía, digamos, PIB per cápita anda en $5,000, por ejemplo, por persona, ¿no? Y ahora estamos más o menos como 10,000. Anteriormente 10% significa, en términos absolutos, es $500. Ahora 6%, pero la base es $10,000, es decir, $600. Ahora crecimos menos, pero en términos absolutos crecimos más. Así es. Y ahora regresamos tema. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los factores para potencializar el crecimiento económico todavía? Digamos, podemos analizar ese punto desde dos ángulos. En primer lugar, la economía china, como vimos hace rato, el consumo ya es la parte más importante y además el consumo es el componente más estable. Ya no depende de factores externos, ya no depende tanto de inversión ni tampoco tanto de comercio exterior como hace 40 o 30 años. Es decir, en aquel entonces tanto la inversión como comercio exterior han sido factores cruciales para impulsar el crecimiento económico. Y ahora podemos depender cada vez mayor de consumo y cada vez mayor de mercado interno, cada vez más fortalecido que antes. Y otro factor importante es las políticas económicas adecuadamente diseñado es instrumental. También son factores importantes de esa manera y China sigue siendo uno de los países de mayor apertura comerciales a nivel mundial y de esa manera sigue siendo destino favorecido
para los inversionistas extranjeros. De esa manera sigue llegando las inversiones extranjeras directas, ¿sí? Y, segundo lugar, también mencionar que gracias a las políticas económicas instrumentadas, las empresas de iniciativa privada también ha tenido iniciativas a impulsar su inversión, porque se ha bajado las cargas fiscales, se han bajado las tasas impositivas, por ejemplo, bajaron las tasas de valor agregado, ISR, etc. Bien, un tercer factor también es importante, es que China ha tenido buen crecimiento, buenas renovaciones en la parte de avances tecnológicos. Es decir, sobre todo en las tecnologías de alta tecnología, por alto contenido tecnológico, por ejemplo, de Internet y comercio electrónico. Todo esto está relacionado con el comercio, con las altas tecnologías. Es decir, esas potencialidades, digo que podría impulsar un crecimiento económico para el resto del año. Bueno, señor Liu, si hablamos sobre la economía china, no podemos olvidar el tema de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Se prevé que en poco tiempo se empezará una nueva ronda de negociaciones comerciales entre estos dos países. ¿Será uno de los factores que condicionarán a la economía china durante la segunda mitad de este año? Correcto, por supuesto que sí. Es un factor importante en el crecimiento económico, no solamente para China, sino también para los Estados Unidos. Es decir, para las dos economías más grandes de este mundo, esas fricciones comerciales no es conveniente para nadie, para ninguno de los dos lados, ¿no? No solamente afectaría al crecimiento económico, sobre todo también se generaría un ambiente de incertidumbre y de desestabilización. Y además, ese factor, esas fricciones afectaría negativamente las inversiones, es decir, cualquier proyecto de inversión tomaría tiempo. Es decir, antes de realizar la inversión se requiere un estudio previo, pues necesita tiempo. Durante tiempo de realizar la inversión también tomaría tiempo, sobre todo para las inversiones de gran alcance. Y obviamente una vez realizada la inversión se requiere un largo proceso para recuperar la inversión, ¿sí? Ahora, si no tiene un ambiente de incertidumbre, no tiene un ambiente de claridad, es difícil que los inversionistas tomen iniciativas de realizar cualquier proyecto de inversión. Ahora, las negociaciones para tratar las fricciones comerciales se han iniciado hace tiempo, ¿no? Como un año y medio, más o menos, no me acuerdo bien la cifra. Sin embargo, durante ese proceso de negociaciones ha tenido varios altibajos. Por un momento va bien y por otro momento va mal, e incluso en mayo pasado se encontraba estancado el proceso de negociaciones. Afortunadamente, los dos líderes de las dos economías más grandes del mundo ha tomado iniciativas de reabrir el proceso de negociación en la cumbre de G20. Y obviamente es un proceso largo para caminarse y no sabemos hasta cuándo termina, pero al menos yo pienso, desde mi punto de vista muy personal, no creo que terminaría este año. Sí, incluso podría repetir las ocasiones anteriores, es decir, otra vez se encuentra estancado el proceso de negociaciones. Porque a veces vemos la actitud de la parte estadounidense que
que va hacia atrás. Es correcto. Por eso es una incertidumbre. Esa incertidumbre impactaría el crecimiento económico. Es decir, para el resto de este año 2019, podríamos observar mismo panorama, mismo comportamiento que hemos tenido durante últimos un año y medio. Bueno, y entonces decimos que para la economía china, además de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, ¿qué más obstáculos tendría la economía china durante la segunda mitad del año, a su parecer? Bueno, para ver esto, yo creo que existen dos aspectos importantes o dos desafíos que podría enfrentar la economía china durante el resto de este año 2019. En primer lugar, como comentábamos anteriormente, es la inflación. Es la inflación. Es decir, un proceso inflacionario que se ha visto en el principio, bueno, en los primeros 6 meses de año, como vimos, se ha registrado una tendencia alcista. Y sobre todo para los productos que está sujeto a estacionalidad. Entonces, ¿cómo controlar esa inflación y cómo regresar el índice de precios al consumidor, al regresar su senda de estabilización, su senda de convergencia hacia la meta inflacionario? Es una gran tarea para las autoridades monetarias, es una gran tarea también para los productores y todos los actores involucrados. Entonces, eso sí, si no se toman las medidas pertinentes, sería un riesgo para desestabilizar la economía. También, obviamente, es un factor de riesgo para dificultar el logro de estabilidad social. ¿Por qué? Porque esos productos afectan y relacionan directamente con la vida cotidiana de todos los habitantes de este país. Y otra preocupación y otro riesgo, más bien, como mencionábamos, también es la fricción comercial entre China y Estados Unidos. Y si no se logra, si no se concreta, si no se concretaría un acuerdo lo antes posible, definitivamente impactaría el crecimiento económico, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Bueno, señor Liu, además de todo esto, ¿qué factores positivos merecen nuestras expectativas? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, después de 40 años de crecimiento económico de alta y mediana velocidad, la economía china tiene inercias. Es decir, con esa inercia la economía china podría crecer por un largo plazo, o con un mediano o corto plazo, al menos 1 o 2 años. Otro factor positivo es justamente la innovación tecnológica que ha tenido no solamente los empresarios chinos, sino también todos los actores involucrados en este proceso. Entonces, yo sí confío, estoy bien convencido, con esos factores positivos, la economía china va a crecer, y va a crecer bien y sanamente. Bueno, muchas gracias, señor Liu, por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Y muchas gracias por sus comentarios y opiniones sobre un resumen de la economía de China, su crecimiento durante la primera mitad del año y sus perspectivas sobre las cifras de la segunda mitad del año. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.